Bueno, muy bien. Entonces, para iniciar, le voy a Ginny. Ginny y yo los vamos a acompañar en este espacio, en este ratico, con la última sesión de Camino al Éxito Nadista, con el taller que se ha denominado Metamorfosis para un cambio. Entonces, bueno, voy a darle la palabra a Ginny y ya continuamos. Muchas gracias, Pau. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues mi nombre es Ginés Malagón Beltrán, yo soy consejera académica, docente también de cátedra unadista. Muy feliz en esta tarde de este encuentro de Camino al Éxito Unadista, que esperamos que sea de todo el agrado de ustedes y que también pues sea participativo, porque también queremos en la medida de lo posible escucharlos. Listo, Pau, te doy la palabra y voy a seguir aquí compartiendo pantalla. Bueno, ¿ustedes me escuchan ahí bien, sin ningún problema? Todos se te Sí, escuchan señora. muy fuerte, Sí, profe. señora. Súper. Listo, perfecto. Entonces, como les decía hace un momento, la idea de este taller es dialogar un poquito acerca de todo eso que vamos a empezar a modificar o de ese proceso que ustedes están a punto de iniciar. Ese proceso de cambio, ese proceso que nos va a llevar a asumir muchos retos. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos va en todo eso. Yo me presento, mi nombre es Lady Paola Rodríguez Cardona, consejera académica, docente de cátedra unadista, de profesión psicóloga, y bueno, vamos a estar conversando por acá un poquito. En este espacio vamos a tener la siguiente agenda, entonces les vamos a compartir cuál es el objetivo o el propósito de este encuentro. Luego vamos a ver un video que nos va a permitir hacer un ejercicio de reflexión inicial. Vamos a hablar un poquito sobre el tema del pensamiento estratégico, que es muy importante en todo este proceso que ustedes están iniciando, la gestión del cambio, y luego vamos a tener un par de actividades donde queremos que ustedes pues estén muy activos participando. ¿Listo? Pues, sigamos, porfa. Bueno, el propósito de este encuentro básicamente es, señora. No, que te iba a decir que si están viendo la pantalla, perdóname, ahorita es que no me deja aquí activar el micrófono, pero ya voy a pasar otra vez, me dice si no. Dale, amiga. Listo, entonces, como les decía hace un segundo, el propósito del encuentro pues es hacer un ejercicio de sensibilización con los estudiantes que están iniciando el proceso académico, en este caso con los estudiantes de primera matrícula que son ustedes, sobre el cambio de la educación presencial a una educación virtual. Entendemos que quizás para muchos de ustedes esta experiencia sea la primera en este tipo de educación, de modalidad de estudio, y genera una serie de cambios, de procesos de adaptación y bueno, es importante que estemos muy atentos y muy dispuestos a todo lo que puede implicar. Y para esto, pues les vamos a compartir unas herramientas que les permitan o que les faciliten de alguna manera ese proceso. Entonces, vamos a iniciar viendo el siguiente video y ya enseguida vamos a conversar un poquito acerca de lo que nos comparten allí. No se escucha el video. Profe, no se escucha. Regálenos un segundito, por favor, y ya ajustamos el tema. Amiga, nos está escuchando. Perdón, es que tiene, el video tiene, casi no tiene texto, pero lo que tiene es muy bajito. Entonces, les vamos a pedir que pues, tratemos como de observar más que escucharlo en este momento, ¿vale?
Profe, el video en sí se está reproduciendo a muy poquitos FPS. Entonces están mostrando son imágenes, prácticamente. ¿Significa que lo están viendo muy pixelado? Sí, profe, pero a mí se me traba. Correcto. En cuadros, sí, es como imágenes. Ah, esperen un segundito, porfa. Un momentico, a ver. Regálenos un segundito, porfa. Amiga, si quieres, Ahí lo lo pausa. estaban viendo ahí, Se ve, pero se estaba viendo, pixelado. se ve muy pixelado. Si quieres, espérame un segundito. Si quieres, deja de compartir allí. Yo intento compartirlo acá a ver. Dale. A ver, a ver. Nos cuentan a ver cómo lo ven. Profe, ya se ve un poquito mejor. Y un poco mejor. No tiene sonido, ¿verdad? No, no tiene sonido. Está silenciada, profe. Profe, está muteado el video. Pero creo que sí, muchos hemos visto la película, ¿no? Es un sonido simplemente como una musiquita. ¿Sí? Sin embargo, espérenme un segundito a ver nuevamente. Un momentito. Es que el sonido que tiene es muy bajito y tal vez no se alcanza a escuchar. A ver, miremos a ver por acá cómo nos va esta vez. Bueno, de imagen se está viendo un poco pixelado, pero ahí creo que se entiende, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de observarlo más que escucharlo.
Bueno, ¿alcanzaron a ver y a escuchar algo? A ver, profe, solamente. A ver. Solo a ver. No, solo ver porque la verdad no se escucha nada. Ay, no sé por qué razón sería, qué pesar. Pero bueno, básicamente lo que el video nos estaba mostrando. Amiga, si quieres ya puedes compartir a ver si tienes mejor, si se ve mejor con el tuyo. Entonces, básicamente la idea del video, lo que nos quería compartir era que uno de estos personajes, creo que hay un retorno, uno de los personajes nos mostraba como ideas de cambio, de innovación, y los demás estaban como muy en contra de eso, y pues simplemente no le dieron la posibilidad de considerar las opciones que planteaba. Eso era como en resumidas cuentas un poquito lo que nos estaban diciendo en el video, que siempre lo habían hecho de una manera que él no, pues no buscara otras maneras u otras opciones para hacerlo porque ya sabían cómo hacerlo y simplemente era como lo habían hecho siempre. Pero entonces básicamente este primer ejercicio que queremos trabajar es que ustedes nos cuenten un poquito, un par de comentarios nos gustaría escuchar sobre ¿por qué creen ustedes que es tan complicado hacer cambios? ¿Por qué no resistimos al cambio? Entonces, tengo un par de manitos levantadas. Jennifer, Jennifer Castellanos, ¿será? Jennifer, ¿estás por ahí? ¿Nos quieres compartir tu opinión? No, yo creo que Jennifer nos abandonó. Ana Jenly, ¿tienes la manito levantada también? Tenemos 10 manitos levantadas, esperemos hasta ahí. Vamos a dar, como son varias preguntas, vamos a dar hasta ahí la palabra, ¿listo? Entonces, Ana, te escuchamos. Yo pienso que nos resistimos al cambio porque nos genera como un temor a lo desconocido. Entonces, por eso es que de pronto nos parece que va a ser algo difícil, lo que nos va a generar como que no vamos a poder lograr el objetivo. Entonces, es como más bien un temor. Así es, muchas veces es el resultado de los miedos que podemos tener cuando nos enfrentamos a algo nuevo, ¿cierto? Muchas gracias, Ana. Jaime Torres. Profe, pues yo pienso que a veces nos resistimos al cambio por la cuestión de que nos adaptamos tanto a seguir ese régimen que cuando queremos o otras personas quieren intentar hacer algo nuevo, como que no le permitimos hacerlo porque estamos ya tan acostumbrados a ese orden que no damos esa oportunidad. Y probablemente esa otra oportunidad puede abrir más las ideas y podemos hacer nuevas cosas y nuevos cambios. Pero muchas veces estamos muy adaptados a esto que no nos damos esa oportunidad. Entonces, esa es mi opinión, profe. Muchas gracias, Jaime. Bueno, eh, Cindy Grisela. Quien vaya participando, vaya bajando la manito, por favor. Ok, buenas tardes. Pues yo creo que porque nosotros somos personas somos personas de costumbre, nos acostumbramos mucho a cómo vivimos, al día a día, y entonces nos metemos en esa zona de confort que ya decimos aquí estoy bien, ya de aquí este es mi rutina, este es mi día a día, entonces ya nos acostumbramos solamente a eso, que ya cuando vamos a hacer como que otra cosa diferente al día a día, nos asustamos, nos da miedo, decimos mejor no, mejor me quedo quieto o cosas así, entonces por eso siempre como que estamos tan acostumbrados a nuestra rutina que cuando se presenta algo entonces nos da miedo y decimos no, nos quedamos quieticos. Ya. Así es, Cindy, muchas gracias. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias trae para nosotros resistirnos al cambio? No sé cómo se pronuncia, me corriges, porfa. Jen Shan Shakia. Jen Shan, ay, hasta ahí quedé, pero bienvenido, te escuchamos.
¿Cómo estás? Muy bien, Este gracias. el tema es un tema evolutivo. Nosotros, el cerebro nuestro, no está diseñado ni para el mediano ni para el largo plazo. El cerebro nuestro está diseñado para la sabana africana y es el corto plazo que resolvías en 6 minutos ante un depredador. Esa es la realidad que nosotros tenemos. Y obviamente cuando uno se resiste al cambio, porque es que al cerebro no le gusta la incertidumbre. Entonces nos pasa lo de los gatos. No sé si aquí alguien tiene gatos y se ha trasteado de casa y se dan cuenta que el pobre gato se estresa y se mete abajo de la cama y dura 3 días debajo de la cama, porque los gatos necesitan conocer su entorno para eventualmente poder esconderse o poder atrapar una presa. A nosotros nos pasa algo parecido. Entonces la incertidumbre irrita al cerebro, no nos gusta la incertidumbre y un cambio y se nos disparan todas las inseguridades habidas y por haber. Y generalmente terminamos es paralizados. Y cuando uno se paraliza, pues pierde, porque igualmente todo sigue andando. Así es, Shen, ¿cierto? Sí, yen, como la moneda Yen. japonesa. Ah, Yen, ok. acuérdate del yen. Sí, Yen. Listo, yen. muchas gracias, Jen. Bueno, Robert. Robert, te escuchamos. Cuéntanos, ¿qué consecuencias trae para nosotros resistirnos al cambio? Pues bueno, yo considero que pues siempre estamos acostumbrados como a tener todo bajo control y pues en el momento que se dan las posibilidades de avanzar, ¿cierto? De no sé, hacer algo diferente, de pronto en veras a mejorar en algún aspecto, no sé, económico o pues de los diferentes aspectos, pues muchas veces pues nos vemos limitados, ¿no? Y pues ahí, pues yo considero que el cambio también es la posibilidad de, también de tener tanto éxito como fracaso. Y pues muchas veces no, al no cambiar y pues encaminarnos hacia el éxito, que es lo que naturalmente pues buscamos, pues no logramos y nos seguimos ahí como constantes y pues como la monotonía. Eso creo. Bueno, muchísimas gracias. Por aquí, siguiente pregunta, ¿el mundo es cambiante o estático? ¿Cómo lo ves, Sara? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, señora, te escuchamos. Bueno, pues a mi parecer el mundo es cambiante o estático, depende de cada persona, porque pues es cambiante ya que todos los días sale como algo nuevo que aprender o enseñar. Pero pues si usted es una persona a la cual no le gustan los cambios y simplemente está en una rutina, entonces para usted va a ser estático, porque simplemente va a ser lo mismo toda la vida. Y ya. No, muchísimas gracias. Jaime, Profe, pues yo pienso que el mundo, bueno, en mi opinión, muchas veces es estático porque digamos que la gente, como te decía en el ejemplo anterior, no quiere progresar muchas veces y tienen una idea, pero las otras personas pues no la aprueban o simplemente no le dan esa oportunidad de desarrollarla, ¿sí? Pero también por otro lado, para algunas otras personas el mundo es cambiante porque, como lo decía mi compañera anteriormente, pues cada día salen cosas nuevas y uno puede progresar así, ¿sí? Pero en mi opinión es estático en muchas ocasiones, en todos los aspectos del mundo, casi siempre es estático, no deja progresar. Entonces, esa es mi opinión. bueno, tenemos diferentes puntos de vista frente a esta pregunta y la idea es que vayamos conversando un poquito a lo largo de este espacio. David, Hola, ¿se David escucha? y luego Robert para que avancemos. ¿Listo? Sí, señor, te escuchamos. Bueno, yo considero que el mundo es estático debido a que pues hay mucha resistencia. La gente recede bastante frente a cambios culturales y sobre todo sociales a partir de las enseñanzas y aquellos comportamientos que fueron adquiridos durante su infancia o que aquellos con los que justamente fueron criados.
Y pues estos valores, estas ideas, estos conceptos son bastante complicados para que la gente los termine de construyendo a lo largo de su vida, sobre todo si se suelen encontrar con personas o individuos que puedan desafiar pues dichas creencias o dichas percepciones. Más que sin embargo, pues el mundo también, ¿cómo decirlo? El mundo en cierta manera no es siempre estático, más encima, con el paso de las nuevas generaciones, tiende a ser un cambio que suele ser generacional. Entonces, eventualmente, dando paso pues a nuevas ideas y nuevos procesos. De lo contrario, no habría procesos evolutivos ni políticos ni sociales. Entonces, para mí, es más que todo un sentido estático, pero que cambia con el paso de las generaciones. Bueno, muchísimas gracias. Y finalmente, Robert, no sé si nos quieres compartir algo o se te quedó la manito levantada hace rato. No, sí, quería también participar en la pregunta. Ah, ok, dale, te escuchamos. Entonces, no, yo considero que el mundo sí es cambiante. Y lo podemos evidenciar como pues también, no sé, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Visualizamos que influye demasiado, tanto digamos en los teléfonos, pues han avanzado demasiado, ¿no? Antes pues un teléfono pues, no existía o era inmenso. Hoy en día pues vemos que se utilizan muchas herramientas, incluso como para ir al banco, uno incluso ya tiene que, no sé, o para ir a un centro médico, ya uno tiene que utilizar otras metodologías para uno poder, no sé, tener un turno, por ejemplo. Entonces, considero que más que cambiante, es emergente. Es emergente y todo está en constante cambio, incluso pues ahora estamos en un cambio climático también, que pues mal o bien a todos nos afecta de alguna forma. Entonces, yo considero que sí es cambiante en muchos aspectos. Bueno, bueno, entonces muchas gracias a todos por sus participaciones y vamos a ir conversando a lo largo del encuentro a ver qué podemos encontrar adicional en esto que les queremos compartir. Entonces, avancemos, por favor. Entonces, amiga, tienes la palabra. Cerré el micrófono y estaba hablando ya. Bueno, gracias, Pau. Aquí vamos a empezar a hablar del primer tema un poco que les traemos, ¿cierto? Que es sobre ese pensamiento estratégico. Pero sí quiero agregar algo de esta última pregunta que pues es muy interesante, ¿cierto? Acerca de ese cambio, si el mundo es cambiante o estático. El mundo es cambiante todo el tiempo y ustedes ahorita en la universidad que están iniciando lo van a ver. Vamos a ver, por ejemplo, cómo pasamos de unas tecnologías de 1.0 a 5.0, ¿cierto? En generaciones. Entonces el mundo va cambiando, va evolucionando por acá, ustedes lo decían. Quienes quizás a veces nos podemos quedar estáticos somos nosotros, ¿cierto? Por aquí Jan lo decía también un poco. Y bueno, por ahí hablamos a veces de una zona de confort, ¿no? Entonces, bueno, pensemos en eso un poquito. Pau nos va a hablar precisamente sobre esos cambios. No prendo cámara porque quizás estaba como molestando el internet, pronto se pixela, aunque pues creo que está ahorita estable. Listo, entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de ese pensamiento estático. Aquí vemos un poco sobre el establecer objetivos, que es importante, ¿cierto? Hay un proverbio que dice, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te conduce allí, ¿cierto? Si no tenemos un plan, unas acciones específicas, unas metas, unos propósitos. Entonces, aquí cabe la pena reflexionar en quiénes somos, por qué existimos, ¿cierto? ¿Cuál quizás es nuestro propósito de vida? ¿Hacia dónde vamos también? ¿Sí? Entonces, aquí podemos decir que el pensamiento estratégico es un enfoque que permite adquirir una visión más amplia y que es a largo plazo sin duda, ¿cierto? Pues tiene la función de lograr los objetivos que nos proponemos, ¿cierto? Eso básicamente es el pensamiento estratégico. Y bueno, como su nombre lo dice, pues involucra una estrategia, ¿cierto? Digamos que el pensamiento estratégico se empezó como a revisar desde todo lo que tiene que ver con el marketing, ¿no?
pero pues se fue ampliando a otros ámbitos de la vida laboral, la vida personal, la vida familiar, ¿sí? Porque más que sea a nivel teórico, digamos, es más de experiencia de vida. Algunos inclusive lo asocian con el hecho de aprender a nadar, el hecho de aprender a montar bicicleta, ¿cierto? Porque lleva una secuencia, unos pasos. ¿Cuál es mi objetivo allí, por ejemplo? Aprender a nadar, aprender a montar bicicleta. Entonces yo voy siguiendo una secuencia lógica, unos pasos para lograr esa meta que me he propuesto, ¿cierto? Allí hay unas acciones bien importantes. Entonces, aquí hablamos un poco por eso de esos pasos, porque se necesita un proceso, lo que les decía, una secuencia lógica, necesita una evaluación de estudio, una preparación y un análisis de las diferentes situaciones, ¿cierto? Que se puedan presentar allí en lograr o ir alcanzando esos objetivos, ¿cierto? Entonces, como resultado aquí del pensamiento estratégico, pues tenemos la creación de una estrategia o la implementación de un plan, que es lo que esperamos ahorita que ustedes, a partir de este inicio académico en la universidad, pues empiecen a crear un plan que les permita a ustedes ir adquiriendo unos hábitos de estudio, ir pues organizando, ¿cierto? Sus momentos en que van a estudiar, esos momentos que ustedes ya tienen dentro de lo laboral, de lo familiar, bueno, en fin. ¿Mm? Entonces aquí, ¿cuál es la importancia, no? Por ejemplo, si pensamos en un jugador de ajedrez, pensemos un poco en ese tablero, cómo está establecido ese tablero cuando un jugador inicia, ¿cierto? ¿Cuáles son esos movimientos que él debe pensar en hacer para lograr el objetivo, ¿cierto? Y allí qué obstáculos pueden presentar frente al contrincante, ¿cierto? Con la otra persona que está jugando. ¿Mm? Y eso ocurre, pues, cuando hablamos de poner en acción un plan, ¿no? Entonces también tenemos la planificación de un empresario que tiene un negocio importante por cerrar, ¿no? ¿Cuáles son esas fortalezas que lo diferencian del resto? ¿Por qué puede lograr cerrar ese negocio, poder tener éxito en él? ¿Sí? ¿Cómo lo trabajará en eso que domina completamente, ¿cierto? De acuerdo a esas fortalezas y cómo puede organizar ese tiempo para dar prioridad a ese proyecto, ¿no? Entonces, vemos que en muchas situaciones se puede requerir este tipo de pensamiento. Aquí yo hago una pregunta y quiero que alguno de ustedes, uno solito a través del micrófono, me responda cómo un estudiante, un analista cree o cómo ustedes creen que es importante pensar estratégicamente o por qué es importante o es importante más bien. Si es importante pensar estratégicamente. A ver, Dale. mi nombre es Jen. Efectivamente es muy importante pensar de manera estratégica. De hecho, hay que pensar casi como si se tratara de una operación militar. Imaginemos que nosotros estamos en el monte y a cargo de nosotros hay 20 unidades, hay 20 personas. Y de las decisiones que tomemos depende la supervivencia de esas personas o no. Realmente la gente no pierde con las grandes decisiones. La gente puede estar ahorita diciendo, entrar a la UNAT o entrar al gimnasio. Estamos a principio de año. Esa es una decisión grande, ¿sí? Realmente uno pierde es en el día a día. Pierde es en que si yo tengo 2, 3 horas designadas para estudiar y no estudio, esas horas se perdieron y ya no regresan. Entonces, en esas pequeñas decisiones del día a día, es que realmente se pierden las grandes metas. Somos muy buenos para tener grandes metas, pero realmente el combate es en el día a día, en la rutina diaria. Entonces yo el consejo que le doy a todos mis compañeros es que se organicen en el tema de estudio y nada ni nadie puede pasar por encima de eso, porque si uno se vuelve laxo, pierde disciplina, eso es el efecto acumulativo de pequeñas acciones, da uno u otro resultado. Y termina un cambio de fase, o deserta, o pues empieza a colgar. Entonces lo que tenemos que entender es si estamos dispuestos a pagar eso en el día a día, porque es la vida y se pierde a cada segundo. Bueno, muy Ese es mi bien, muchas aporte, gracias profe. por gracias por esa reflexión muy importante. Y bueno, tú la hablabas dabas un ejemplo muy bueno desde el punto de vista militar, y es que precisamente en todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, de hecho, es a través de estrategias, ¿cierto? Por eso hablamos
allí en este ámbito de estrategias militares, ¿cierto? Porque todo es a través de un plan que se lleva a cabo. Aquí, bueno, también debe haber una flexibilidad porque no todas las cosas nos salen como las pensamos, pero precisamente para eso está hacer uso también de ese análisis, ¿cierto? De esa autoevaluación. Y bueno, ahí en el camino podemos pues establecer esos cambios, esos ajustes que vamos a implementar. Pero muchas gracias por ese aporte. Ahora vamos a ver como para complementar un poquito este video, creo que este va a Antes de sonar centrarnos en muy temas bien. Ustedes me específicos, es dicen, importante que ahí suena, entendamos qué es una ¿lo estrategia. escuchan? Perdón, Estrategia es un concepto que escuchamos. Sí, señora. lo paré. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Entonces lo voy a ampliar para ver si no se nos pixela. Pero ahí lo están viendo en mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora profe. Sí. Centrarnos en temas específicos, Espérenme un centrarnos en segundo. temas específicos, es importante que entendamos qué es una estrategia. Estrategia es un concepto que escuchamos en todos lados, en el mundo de los negocios, en la escuela, en tu casa, en el deporte, pero en realidad muy pocas personas son capaces de describir qué es una estrategia. Bueno, una estrategia, en términos generales, es el camino planeado para lograr ciertos objetivos. Para tener una buena estrategia es importante conocer el contexto en el que estás, establecer objetivos inteligentes y enumerar las acciones que te llevarán a cumplir esos objetivos. Como podrás ver en esta descripción general, la estrategia no es exclusiva del mundo de los negocios. De hecho, el pensamiento estratégico se puede aplicar prácticamente en todo, desde tu vida personal, el deporte, juegos de mesa, prácticamente en cualquier cosa que hagas. Listo, perfecto. Entonces, bueno, como lo vimos ahí, como lo escuchamos un poco en el video, ¿cierto? Nos permite en cualquier ámbito aplicarlo, pero sí hay que conocer el contexto, ¿cierto? En donde, pues, vamos a idear esas estrategias para llevar a cabo un plan, ¿cierto? Y de acuerdo a ese contexto, entonces, fijar esos objetivos, ¿sí? Que queremos alcanzar allí muy bien. Entonces, bueno, aquí ya vamos hacia la gestión del cambio. Ahora vamos a volver con una actividad práctica, como les indicaba Paola al inicio, que tiene que ver con esto del pensamiento estratégico. Listo, Pau, tienes acá la palabra. Bueno, continuemos entonces. Entonces, después de hablar un poquito acerca de ese pensamiento estratégico, también es muy importante que tengamos presente este concepto y es la gestión del cambio y la adaptabilidad. ¿Qué es básicamente la gestión del cambio? Pues es ese tránsito de un estado a otro, es la innovación de una situación que se presenta, algo novedoso, es esa transformación de alguna situación, de algún evento de nosotros. Y es un proceso que comprime esas consecuencias negativas del cambio y pues que nos invita a tener una visión hacia el futuro, de acuerdo a pues esta es como la definición que nos comparte Peralta en 2022. Cuando hablamos de gestión del cambio, es importante que estemos muy abiertos a diferentes posibilidades, que entendamos y que comprendamos que muy seguramente tendremos que adaptarnos dependiendo de la situación o del momento, porque así nos invita lo que estamos viviendo hoy por hoy. Hace un ratico decían, bueno, puede ser algo, el mundo es estático, para otros es cambiante, pero independientemente de la visión que cada uno tenga de nosotros, tenemos que tener unos procesos de adaptabilidad que implican que nos ajustemos a la situación que se nos vaya presentando. ¿Cuántos de ustedes habían estudiado antes en una modalidad virtual? Levanten porfa la manito ahí en la manito del sistema. Bueno, por acá empiezo a ver que 13, 14, 15 más o menos tienen la manito levantada. Bueno, más 20, quizás 17, 18, 20, 19. Bueno, pero ¿cuántas personas hay en esta reunión en este momento? Un poquito más de 100 personas.
Para los que de pronto ya habían tenido la experiencia de una modalidad de educación a distancia, quizás va a ser un proceso un poco más sencillo, pero para las personas que por primera vez se van a enfrentar a este tipo de modalidad de estudio, va a ser quizás un reto, va a ser em, un espacio de adaptación muy grande, de trasladar eso que habíamos vivido en algún momento de un estudio presencial, de ir quizás a una aula de clase, de recibir unas orientaciones de alguien directamente, a realizar un proceso mucho más autónomo, más independiente, acomodar muy bien mis horarios, mis tiempos y todo lo que este proceso les va a implicar, ¿sí? Para muchos, por ejemplo, el uso de las herramientas tecnológicas hasta ahora viene siendo como un acercamiento, o algunas personas de pronto sí utilizan un celular, entran quizás a través del WhatsApp, quizás a través del Facebook, de Instagram, quizás redes sociales, pero entrar ya a interactuar con una plataforma es posible que para muchos sea esa primera experiencia. Y es un momento que sí o sí nos debe invitar a disponernos a un cambio en todos esos procesos, pero un cambio que también nos invita a mm, tener una actitud muy buena, muy favorable, muy positiva. Aprovechar todo lo que la vida hoy por hoy nos comparte o nos ofrece, el tener la posibilidad de que ustedes estén en este momento en sus casas, en el trabajo, en diferentes ciudades, bueno, no sé, ¿sí? Pero que puedan estar conectados en este espacio desde cualquier parte, independientemente de la condición en la que estén en este momento, pues es algo muy bueno. Y es lo que queremos que ustedes desde este primer momento que están teniendo este acercamiento a la universidad tengan muy presente, ¿sí? A veces es muy común encontrar en los estudiantes de primer periodo académico principalmente que llegan a la universidad muy frustrados, con mucha tristeza, con desespero, con angustia, porque tienen dudas, porque tienen inquietudes cuando se sientan en la noche a revisar algo y no saben cómo resolverlo y no tienen a quién preguntar. Y es entendible, vuelvo y les digo, es completamente normal que de pronto a veces experimenten esas emociones, pero también sabemos que son pasajeras y que con la práctica, la dedicación y el compromiso, pues se da esa posibilidad de ir acoplando la información, ir aprendiendo a manejar las herramientas, se da esa posibilidad de familiarizarnos, entonces es una primera vez de algo que quizás me va a presentar mucha información, pero ya la siguiente vez no va a ser algo nuevo, sino que, yo ya vi eso y ya sé aquí en este botón encuentro tal cosa. En un siguiente momento, entonces ya sé que en otra parte encuentro tal información. Y eso me va a dar la posibilidad en algún momento de movilizarme fácilmente de manera fluida. No voy a tener esa angustia que de pronto pude experimentar al inicio y voy a tener la posibilidad de acomodar horarios y de realizar diferentes actividades que ustedes mismos podrán adaptar de acuerdo a sus necesidades. Está el que trabaja todo el día, el que tiene turnos que le cambian, está la persona que de pronto está en casa, bueno, cada uno con una situación en particular. Y esta metodología, esta modalidad nos da esa posibilidad, adaptarnos, organizarnos teniendo en cuenta pues las herramientas que tenemos a nuestra disposición, esa motivación que ustedes eh, planearon, que tuvieron en cuenta cuando decidieron iniciar este proceso y eso es lo que esperamos que puedan pues seguir recordando siempre que de pronto tengan ese sentimiento de angustia, de pronto de querer abandonar en medio de algún momento de preocupación, pero esperamos que no vaya a pasar. Entonces, cuando hablamos de gestión del cambio, hablamos también de unas fases. La primera fase es el diagnóstico y es tener esa posibilidad de hacer un ejercicio de análisis. ¿Qué tan preparado estoy para el cambio? ¿Le temo al cambio? ¿Qué temo? ¿Cuáles son mis temores? Hace ratico, cuando les dimos la palabra y los escuchábamos, algunos hablaban de los temores y de los miedos.
muchas veces no es fácil reconocer que tengo ciertos temores, que tengo ciertos miedos, o ni siquiera soy consciente de que los tengo, ¿sí? Y entonces enfrentarme a esa situación es lo que en muchas ocasiones pues hace que empecemos a enfrentarnos a la realidad. ¿Qué me hace falta y cuáles son mis fortalezas? Entonces, hacen parte de ese diagnóstico. Posteriormente viene la fase de preparación. ¿Qué ajustes voy a realizar para afrontar la situación que se me está presentando? Luego tenemos la ejecución, que es establecer ese plan. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Plantearme, visualizarme, mirar qué puedo incluir y posteriormente está el mantenimiento, que es cómo está funcionando eso. ¿Estoy logrando mis objetivos? ¿Debo hacer ajustes? ¿Debo hacer cambios? ¿Está bien o tengo que modificar algo de lo que había planeado inicialmente? Y luego de estas fases, entonces también es importante que tengamos en cuenta algún modelo. Acá en este caso les queremos compartir el modelo DCC, que es descongelar, cambiar y congelar. Y lo plantea Kurt Lewin. Entonces, ¿qué es descongelar? Acá nos lo asocian, nos lo comparten de cierta manera y dice, abrir la nevera para que se inicie el proceso. Hay que descongelar las creencias y los hábitos que hasta ahora hemos utilizado, ¿sí? Ustedes ya rompieron con uno de esas creencias y de esos hábitos. Hasta hace un tiempo se pensaba que la educación virtual no era buena, pero el hecho de que ustedes estén acá significa que le dieron una posibilidad y que decidieron intentarlo. Y es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque muy posiblemente nos vamos a dar cuenta de que voy a poder aprovechar este proceso y quizás muchos más de aquí en adelante. Entonces, lo primero es descongelar esas creencias o esos hábitos. Es que yo siempre lo hacía así, que era básicamente lo que nos presentaban en el video del inicio. El muchacho o la hormiguita en este caso quería compartir propuestas, maneras diferentes de hacer las cosas y la respuesta era que no, porque siempre lo habían hecho así y para ellos creía que funcionaba así, sin darse siquiera la posibilidad de intentarlo. Entonces, eh, es abrirse a esas posibilidades. Luego está el cambiar, introducir nuevas formas de trabajar para crear esa cultura, nuevas pautas, nuevos comportamientos, ¿sí? Como les decía, antes estaba el profesor en el aula de clase con todos los estudiantes al frente. Ahora ustedes tienen un espacio donde van a encontrar toda la información. Vamos a tener un acompañamiento por parte de los docentes, pero es un proceso mucho más autónomo, más independiente que ustedes van a ir desarrollando de acuerdo a sus ritmos y a sus posibilidades, ¿sí? Puede que alguien tenga todo el día para estudiar, como puede que alguien solo pueda dedicar un par de horas a la semana. Y eso pues lo va a ajustar de acuerdo a su situación y dentro de eso sí es muy importante el planear. También hace un momento uno de los compañeros mencionaba el tema de uno se puede plantear algo, ¿sí? Él ponía el ejemplo del gimnasio, si mal no estoy. Lo difícil no es plantearlo o proponerlo, el tema es que de verdad nos quedemos con eso y que lo intentemos, ¿sí? No es simplemente voy a hacer tal cosa y ya, sino qué está haciendo para conseguirlo, qué está haciendo para alcanzar esa meta o ese propósito que se ha planteado. Y luego en este modelo entonces nos hablan de congelar. De esa forma podemos transformar en regla general esa nueva forma de trabajar. Es establecer esos nuevos hábitos que voy a tener en cuenta, es solidificar esa nueva cultura o esas nuevas estrategias que he planteado y tratar de mantenerme sobre ellas, ¿sí? No es simplemente tomar la decisión, en este caso voy a entrar a estudiar, sino qué tengo que hacer para realmente alcanzar el propósito de, por un lado, obviamente, aprobar o recopilar nueva información, adquirir nuevos conocimientos y todo lo que eso implica para que al final podamos alcanzar el propósito grande que es tener ese título profesional, ¿cierto? Creo que tenemos una manito levantada. Teníamos, ¿no? Sí, Entonces,
Si hay una manito, ¿quién tiene una manito levantada? Cuénteme, por favor. Yo, profe, no sé si me escuché. Sí, sí, señor, sí te escucho. Profe, pues soy deportista de alto rendimiento. Me inscribí ahorita en la UNAD para hacer ingeniería de alimentos porque es de lo que yo vivo. Pero hago como apelo a la primer metáfora que hablaban ustedes sobre el deporte en el tema de montar en bicicleta y se aplica a la vida. En el caso de yo quererme mantener estable en la bicicleta, tengo que seguir pedaleando. Y lo importante no es montarme y dar los primeros pedalazos, sino mantenerme pedaleando. Y pasa lo mismo aprendiendo a montar en patines, en patineta y todo lo demás. Lo importante no es empezar, sino es mantenerse haciéndolo. Y para uno como deportista, el tema de la práctica es lo que lo vuelve experto en lo que uno hace. Entonces quería como compartir eso con usted. Iván, Perdón, muchísimas gracias. Dale. Pau, perdón que yo meta aquí la cucharada de lo que dices es importante porque no es solamente el aprendizaje que se obtiene, ¿cierto? A partir de poner en práctica esas estrategias, una serie de acciones y mantenerse, sino que me imagino que allí, hablando en el caso del deporte, ¿cierto? Hay una exigencia y unas metas, me imagino que tiene que ver con ese rendimiento, ¿cierto? Entonces hay unas metas en tiempo, en lograr, no sé, en ciertas competencias realizar ciertas Sí, acciones sí, dependiendo profe. de las categorías y demás. Es, qué Sí, buen profe, ejemplo el y que da. reforzando el tema, ya que su merced lo menciona en cuanto a competencias, sí, claro, el reto de uno como deportista es mejorar todos los años en lo que uno haga. Y no solo mejorar en el sentido de un puesto o un mejor, digamos que rendimiento, sino también en qué es lo que yo consigo a través de esa competencia. Si de pronto en la primera fui solo, en la segunda ya conseguí patrocinio, en la tercera puedo generar una mejor estrategia y así sucesivamente. Y básicamente uno como deportista de alto rendimiento aplica eso mismo a la vida. Iván, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir eso. Y yo quiero, antes de hacer el ejercicio, amiga, tomarme un segundito para leer un par de comentarios que está por acá en el chat. Entonces, bueno, dice por acá, vamos a recopilar. Bueno, dice que, bueno, me imagino que era sobre el tema inicial de las preguntas sobre el cambio. Entonces, alguien decía que a veces no es fácil, no nos sentimos con la capacidad de hacerlo. Dice que la incertidumbre de modificar a lo que ya estamos acostumbrados es algo que muchas veces dificulta ese cambio. En muchas ocasiones también el no querer salir de una zona de confort. Alguien nos dice, simplemente nos limitamos mentalmente a que lo que se planea no va a funcionar también por miedo al fracaso, a veces porque las personas no quieren salir de su rutina si están bien, a veces también por opiniones de otras personas. Yo creería que la consecuencia puede ser aprender de los errores o triunfar en una nueva idea que se tuvo, pero nunca va a ser un fracaso, sino un aprendizaje. Qué lindo. Dice por acá, Julia, yo digo que puede haber un arrepentimiento por no hacerlo. Sería bueno intentarlo y si falla, la idea es seguir. Todo es materia moviéndose en el espacio y el tiempo. Lo único permanente es la impermanencia. Ten, muchísimas gracias ahí por el comentario. Cambiante 100%. Bueno, hay que leer Heráclito. Bien. Dice, el mundo es cambiante ya que día a día la humanidad evoluciona con la tecnología. Otra cosa es que hayan personas que no la vean, pero están ahí. Es una muestra el celular, entonces cambiante, siempre va a ser cambiante. Bueno, por acá dice también, nada ni nadie puede pensar por encima de ello. Es verdad esa afirmación. El tema es el apoyo que debemos tener por parte de nuestras familias. Andrea, mencionas algo muy importante y es cómo quien está a nuestro alrededor puede influir para bien o para mal, en esos procesos de cambio y en esas metas y en esos propósitos.
Y creo que acá es muy importante que ahora que están iniciando o que van a iniciar este proceso, ustedes tengan un espacio de diálogo o de comunicación con quienes comparten principalmente, les compartan la motivación que tienen de estar acá, del por qué tomaron la decisión de entrar a estudiar y si es necesario puedan hacer acuerdos que les permita a todos tener una sana convivencia, si se puede decir de esa manera, o de generar acuerdos que les permita a todos continuar de una manera amena, agradable y con la posibilidad de avanzar en este proceso o en este propósito que se han planteado. Luego dice por acá, estrategia ergotáctica, ergopráctica. Bueno, dice por acá, pasarlo de la táctica a la práctica, clave desarrollar un sistema de análisis de pensamiento dialéctico, crítico, autocrítica. Listo. Bueno, entonces, eran algunos de los comentarios que nos han compartido hasta el momento. Muchas gracias por esa participación que han tenido. Nos agrada mucho escucharlos y leerlos. Les acabamos de compartir a través del chat un par de enlaces. Entonces hay uno que dice Padlet. Les voy a pedir que por favor ingresen a ese enlace que dice Padlet, que ya lo voy a volver a compartir por acá en el chat, y que puedan dejarnos allí la opinión, su comentario en los dos espacios, en las dos columnas que hay. Ahí aparecen dos preguntitas y ya en un segundo vamos a visualizarlo para ver cuáles son sus apreciaciones o sus opiniones. Mientras ingresan y mientras van respondiendo, van dejando allí sus aportes. Entonces, bueno, por aquí ya lo están abriendo y bueno, ya han empezado a dejar sus comentarios. Entonces dice, ¿cuáles cambios enfrentaré en los próximos meses? Es una de las preguntas que nos plantean allí y qué debo tener en cuenta para una buena gestión del cambio. Entonces dice, menos tiempo libre. Sí, así es. Posiblemente vas a tener menos tiempo libre, pero también depende mucho de esa organización que ustedes puedan tener. Em, a veces cuando uno se sienta a hacer como el ejercicio de organizar o de planear el día a día, se da cuenta que muchas veces pasa el día, pasa el tiempo y uno siente que no hizo nada, ¿sí? Pero cuando uno de pronto centra su atención en un par de tareas específicas, puede que sea en un momento o en un tiempo, pero dice uno como que, uy, hoy me rindió mucho el día, avancé mucho o hice tales y tales cosas en cierto momento específico. Entonces, depende mucho de cómo aprovechemos el tiempo. Yo en algún momento hice el ejercicio de ponerle temporizador a mi celular en las redes sociales. Máximo 45 minutos entre el Facebook, el Instagram. Y había días donde me notificaba que ya había cumplido el tiempo. Y yo decía, 45 minutos en redes sociales en el transcurso del día no significaba que estuviera ahí todo el tiempo. Pero sí, cada minuto, cada vez que entraba y miraba algo, pues es tiempo que sí muchas veces podría aprovechar en cosas diferentes que me podrían generar más bienestar o más beneficios dependiendo en otras cosas que lo quieren emplear. Entonces es cuestión de mirar cómo nos organizamos. Por acá dice experimentar nuevas situaciones, pensamientos, adquirir hábitos de disciplina y constancia. Muy, muy importante el tema de la disciplina y de la constancia, de no darse por vencidos en ese primer momento que de pronto tengan de crisis, de angustia, sino seguir, continuar, intentarlo cuantas veces sea necesario, ¿sí? Dice por acá también que es posible que vayan a experimentar estrés, ansiedad, sentirse que no son capaces, tener miedo. En la otra pregunta, ¿qué debo tener en cuenta para una buena gestión del cambio? Tener una mente flexible, aceptar el miedo y seguir, sí. No es negarme a algo porque va a pasar. Sí, estamos teniendo miedo, pero, pero pues nada, lo intento, miro cómo lo manejo y continúo. Entonces, es un muy buen ejercicio, dice.
Una estricta organización y compromiso con uno mismo, así es. Un manejo de emociones y organizar las prioridades muy bien. Tener paciencia, confiar en las capacidades y lograr la sabiduría para lo que se les presente. Muy bien. Bueno, entonces los invitamos a que sigan diligenciando allí, nos sigan dejando sus comentarios y vamos a continuar. Por aquí, Laura nos comparte un dato. Alguien le pregunta la fuente, pero a mí me pone a pensar mucho y me cuestiono y digo, si es así, si es en realidad, es importante hacer un ejercicio de análisis y mirar qué está pasando. Dice, la media de tiempo en redes sociales de Colombia es de 6 horas y 40 minutos al día. Pasar 6 horas de la vida en redes sociales es una cuarta parte del día en eso. Por Dios santo. Muchas gracias por el dato. Vamos a continuar. Gine, sigamos. Entonces, bueno. Tenemos por aquí. Tú dices es, Señor. Perdón, no sé si aquí estaban viendo mi pantalla, que estoy aquí. Vamos a ver un video para reflexionar un poquito Sí, sí. de nuestro Entonces, señor rector. listo, dale. Me dicen si no se escucha. lo que tú dices es el papel del pionero, ¿no? El pionero Sí es se el que escucha. abre camino, es el Sí que, se escucha, profe. es cierto. Lo que tú dices es el papel del pionero, ¿no? El pionero es el que abre camino, es el que enfrenta obstáculos, el que aprende del fracaso, el que supera dificultades permanentemente. Y a nosotros como universidad pública nos tocó este papel desde hace 41 años. Y por supuesto, en una sociedad que no está acostumbrada a que la educación tenga innovaciones, sino que ha permanecido casi que inerme en el tiempo, pues llegar con propuestas diferenciales, donde el uso de nuevas pedagogías, de el uso intensivo de la tecnología, por el contrario, se pensaba que deshumanizaba, pues nos fuimos preparando con un modelo pedagógico donde se transforman los roles del docente y del estudiante, pero también se transforman los roles inclusive de quienes dirigimos la organización, porque estamos siempre llamados a estar en un papel de aprendizaje continuo. Hoy ya la ventaja que tú tienes como profesional no es tener un título, porque el título es casi que el papel de que se deprecia como cuando tú compras un carro nuevo, ¿sí? Lo sacas del concesionario y ya vale menos. Lo mismo pasa con el conocimiento. El título te acredita unas competencias, pero si tú no tienes las capacidades para estarse renovando en tu disciplina, pues finalmente el día de mañana eres un profesional obsoleto y muy lejano a tener cualquier capacidad de éxito en el ejercicio de la disciplina. Entonces, lo que instala la universidad hoy en día en sus estudiantes son esas competencias y esas capacidades. De tal manera que a diferencia de antaño, donde uno simplemente salía a la universidad con el título, lo colgaba y se sentía ya tranquilo, hoy ya no, ¿sí? Hoy la necesidad de la renovación es fundamental. Y eso hace que, por ejemplo, buena parte de nuestra población haya cambiado sustancialmente. Cuando arrancamos hace 40 años, nuestros estudiantes no bajaban de 35 años. Yo llegué en esa época a la universidad como tutor, ¿sí? Y me tocaba atender personas mayores, de 45, 50 años. Yo llegué con 20 y tantos años, ¿sí? Y hoy en día, ¿no? Tú ya estás viendo a los estudiantes de la universidad con 15, 16 años, tomando la UNAD como su primera oportunidad y sobre todo conjugando buena parte de las experticias que trae las generaciones digitales. Bueno, ese era el video de nuestro señor rector. Bueno, entonces, pues
importante tener en cuenta estos términos, estos conceptos que hemos venido trabajando: pensamiento estratégico, esa gestión del cambio y esa adaptabilidad. Y hay unas claves que son importantes para pues estar uno como preparado para adaptarse al cambio. ¿Cuáles son esas claves? Entonces, estar preparado. Aunque los cambios no se pueden predecir, uno sí puede estar preparado para ciertas cosas, ¿cierto? Eh, hay cosas que se presentan, alguien lo mencionaba, o varios lo mencionaban ahorita a través del chat: la pandemia. La pandemia fue un momento de la vida muy importante para toda la humanidad. Nadie, o bueno, seguramente la mayoría de la población no esperaba que pasara algo así, pero nos tuvimos que acomodar a la situación dentro de las posibilidades de cada persona, mirar cómo se adaptaba a la situación, qué manejo le podía dar, teniendo en cuenta sus herramientas y sus estrategias. Y ya luego, con el paso de los días, ya estábamos un poco más conscientes de qué estaba pasando, entendíamos un poquito más qué estaba ocurriendo, y nos empezamos a adaptar, a ajustar a las indicaciones que se nos daban a nivel zonal, a nivel ciudad, a nivel país, a nivel mundial. Bueno, y pues es cuestión como de uno irse preparando. Creo que quizás muchos quedamos con algunos hábitos. Nadie espera que vuelva a pasar algo así, pero uno trata de tener en cuenta algunas cositas para esas posibles situaciones que se puedan presentar. La próxima semana anunciaron, por ejemplo, cortes de agua. Pues ya uno está como más o menos mentalizado que puede pasar, y pues lo va visualizando. Entonces, en este momento es importante que ustedes puedan hacer un ejercicio de proyección y qué puedo necesitar yo de pronto dentro de este proceso que voy a iniciar. ¿Qué puedo tener en cuenta o qué debo tener en cuenta? Es importante también reconocer señales, prestar atención a que se pueden presentar cambios. Entonces, debo quizás tomar decisiones sobre eso para mirar que esté a mi favor o a mi beneficio. No dejarme vencer por el miedo. Que sean ustedes los que venzan el miedo y no el miedo a ustedes. También es importante muchas veces dejarse ayudar y dejarse apoyar, ¿sí? Escuchar al otro, escuchar a quien está a nuestro lado. Buscar modelos de ejemplos si hay algo que yo no sé, si hay algo que definitivamente no tengo ni idea, preguntar. Quizás el compañero, el que está al lado, si tiene algo de información. Ustedes no van a estar solos en su proceso académico, van a tener compañeros, van a tener docentes, van a tener monitores, van a tener consejeros, van a tener muchos actores académicos que los vamos a estar acompañando en este proceso. Entonces, simplemente es a veces, si siento que necesito buscar ayuda, buscar orientación, no tener miedo de eso, y pues darse la posibilidad a que otro lo ayude también. Tener una muy buena organización, una muy buena planeación de su tiempo, de sus múltiples actividades, y abrirse a la posibilidad de estar en un ejercicio de aprendizaje continuo. Por aquí nos comparten una frase, y es: justo cuando la oruga pensaba que era su final, se transformó en mariposa. Entonces, pues es darnos esas posibilidades, no quedarnos en lo de siempre, sino mirar hacia un futuro. Listo, continuemos, por favor. Entonces, Bueno, te Pau, doy la entonces palabra. aquí vamos. Muchas gracias, Pau. Entonces aquí vamos a una actividad práctica que también es un poco de reflexión, ¿cierto? Revisar. Y precisamente tenemos aquí algunos modelos, ¿cierto? Modelos que pueden inspirar o que pudieron habernos inspirado, ¿cierto? Y que dentro de diferentes ámbitos, pues dejaron una huella, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ciencia, Albert Einstein, Newton. Dentro de los escritores tenemos un referente que además es colombiano, ¿cierto? Gabriel García Márquez, Virginia Woolf. Dentro de deportistas, aquí tenemos también muchos más, ¿cierto? Uno, pues muy reciente, Mariana Pajón. ¿M? Dentro de los artistas,
También hay algunos, y bueno, seguramente aquí nos faltaron desde otros ámbitos, pero estos son algunos ejemplos que queremos que aquí en este momento ustedes piensen en uno, seleccionen uno y piensen en qué es lo que los puede inspirar a ustedes, ¿cierto? De su actuar, de ese accionar que ellos tuvieron, quizás de su forma de pensar, de eso que dejaron en el mundo, de esa huella, ¿sí? Y un poco, pues, aquí que nos comenten cuál ustedes tomarían en este momento de estos que acá se mencionan. O bueno, quizás ustedes también ya tienen un referente diferente, un modelo que puedan aquí indicarnos. Entonces, bueno, si quieren algunos, por ahí unos 3 más o menos, que levanten la manito y nos quieran comentar. Pau, yo como no puedo ver manos, tú por favor me indicas. Claro que sí. Gracias. Dice por acá, tiene la manito levantada Claudia. Ah, bueno, y también si nos quieres dejar a través del chat, también allí pueden escribir, ¿cierto? Listo. Claudia. Buenas noches para todos, buenas noches, profes. Buenas Espero que noches. estén muy bien. Muchas gracias, sí Eh, señora. Esperamos también en ustedes. Muchas gracias. Mi referencia, que, o sea, digamos que me inspira, es John Lennon, porque fue una voz de los que no podían hablar, transmitió tanto en ese momento de ver tanta injusticia con la humanidad y quería llevar en sus letras el cambio, porque él estuvo como en la Segunda Guerra Mundial y hay una canción de él que habla tanto que por qué no los seres humanos no nos unimos y somos, perdón, uno solo, para que haya una total paz en el mundo. O sea, John Lennon me parece buenísimo. Muy bien, esa canción es preciosa, ¿no? Y él trabajó a partir de su música por la paz, realmente. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Bueno, ¿quién más tenemos por acá que nos quiera indicar? Tenemos a José Mauricio. José Mauricio, cuéntanos. Muchísimas gracias. Pues el personaje que yo escogí es Rodolfo Ginás, que es un médico neurofisiólogo y profesor, es colombo-estadounidense. Él desarrolló su campo de investigación mucho en la neurociencia, que ha sido reconocido ampliamente en Estados Unidos, sobre todo ha recibido muchísimos premios. También ha hecho como aportes en la NASA, tengo entendido algo así. Y pues bueno, ese es como el personaje que yo escogí. Súper, súper ese aporte. Muchas gracias porque aquí no lo habíamos incluido y muy importante porque además es colombiano, ¿cierto? Y pues allí creó junto con su equipo de investigación, de científicos, la vacuna contra la malaria, ¿no? Algo que nos dejó muy importante, eso es fundamental. Bueno, muchas gracias. ¿Y quién más? Un tercero. Bueno, hay. no hay más manitos, pero mientras alguien se Bueno. anima, hay por acá en el chat un par de comentarios. Entonces mencionan a Rigo, Ben Carson, ay, no sé cómo se pronunciará. No sé, quien lo haya escrito, si nos puede ayudar, me perdonan ahí, pero el manejo del idioma extranjero no es muy fuerte en este momento. Hay otros como Nairo, Quintana, Cristiano Ronaldo, Beethoven, dice por acá. Beethoven, porque con una dificultad en el oído que prácticamente quedó sordo, compuso con su mejor sinfonía. Bueno, por acá nos hacen una observación y es que fue Manuel Elkin Patarroyo el que creó la vacuna. Ay, perdón, sí. No fue Rodolfo Ginas, yo soy la equivocada, perdón. Sí, fue Patarroyo. Sí, perdón, lo estaba confundiendo. Sí, Por disculpen. aquí mencionan a Diana Trujillo, no sé si será la colombiana que actualmente está en la NASA liderando algunos proyectos súper importantes. Nelson Mandela dice logró ser un símbolo frente a la represión. El deporte, Luis Díaz.
Por aquí alguien nos menciona a Petro. Bueno, diferentes líderes para cada uno de acuerdo a sus creencias, a sus convicciones, a sus intereses, a sus gustos, a sus opiniones, todos son completamente válidos y pues nada, es más como esa invitación a mirar eso que les decías hace un momento, ¿quién nos inspira a ser un líder? Por acá dice también Shakira, ya la que la rechazaron porque no les gustaba su voz y al final salió adelante en un momento en el que las mujeres no tenían reconocimiento que se merecían. Virgilio Barco, Jacobo Greenberg, bueno, hay varios. Y manitos, no tenemos más manitos levantadas, entonces si quieres, Bueno, dale. perfecto, Bueno, aquí tomé nota un poco de esos otros referentes que ustedes mencionaron, incluidos Rodolfo Ginas y también, ¿por qué no, Manuel Elkin Patarroyo? Que nuevamente me disculpo y tuve un lapsus de confusión, porque pues nos han dejado aportes muy valiosos, ¿cierto?, para la humanidad. Entonces, gracias por ampliarlo y pues por aquí también participar. Y aquí también queremos dejarles, pero para que ustedes lo piensen un poco, acerca de cuáles son esas preferencias, habilidades y valores que cada uno de ustedes tiene, ¿cierto? ¿Cuál es la pasión de cada uno de ustedes? ¿Por qué eligieron o por qué tienen esa pasión? ¿Qué los lleva, ¿cierto? Apasionarse con X o Y. Dependiendo, ¿cierto? Porque cada uno tenemos una pasión que nos lleva a establecer unas metas. ¿Mm? ¿Cuál es la huella que cada uno de ustedes quiere dejar en el mundo? ¿Sí? Aquí teniendo en cuenta estos modelos que nos inspiran y demás. ¿Cuál es la huella que ustedes quieren dejar en este momento? ¿Sí? Sin necesidad de que, bueno, yo no soy famoso, quizás no vaya, bueno, pero ¿por qué no también, cierto? ¿Qué quiero dejar esa huella en mi familia, de pronto en mi ámbito laboral, como estudiante, cierto? Como profesional, bueno, en los diferentes ámbitos. ¿Y cuál es o cuál fue el mayor objetivo de cada uno de ustedes? ¿Cierto? Estas preguntitas para que ustedes las reflexionen un poco. Y bueno, ¿cómo se sintieron con este ejercicio? Que de pronto pudimos aprender o bueno, retomando aquí hasta este momento, ¿qué nos queda un poco? Uno solito que nos diga, que se anime a decirnos. ¿Qué les quedó a ustedes de pronto de esto que hasta aquí hemos hablado un poco? ¿Qué les queda? Bueno, no sé, Pau, si por ahí hay alguna manito levantada o no. Yo no veo manito. Ah, mentira, sí. Iván Leonardo tiene la manito levantada. Iván, cuéntanos, gracias. Iván, cuéntanos. Otra vez yo. Profe, pues Dale. nombrando a los que nosotros reconocemos como personajes, en mi caso es Jacobo Greenberg. Él habla sobre una teoría que tiene la capacidad del ser humano de crear su realidad deliberadamente. Y digamos que deja esta reflexión, puede uno llegar a compartir con todas las personas la experiencia que uno tiene y adicionalmente que todos tenemos las mismas capacidades deportivas, físicas y demás, solo que durante el proceso que cada uno tenga de manera individual, las reconoce. Pero en este punto donde todos estamos inscritos en un periodo académico, pues estamos reconociendo que tenemos unas capacidades de aprendizaje de manera igual para todos, pienso yo, es lo que estoy percibiendo en este momento. Ok, muchas gracias. Sí, cada uno tiene unas fortalezas, ¿cierto? Y unas capacidades, como tú dices, bueno, son bastantes, pero de pronto unas las desarrollamos más que otras, ¿cierto? O eso también depende de nuestro interés, de nuestra motivación, ¿cierto? Quizás si algo no nos motiva, no nos interesa, pues como que a eso no le jalamos como podemos decirlo popularmente. Bueno, muchas gracias, Iván, por animarte, por esa reflexión. Bueno, aquí
aquí voy a pasarme a esta diapositiva. Voy a ampliarla aquí. Bueno, unas recomendaciones que pueden ser también como algunas competencias para desarrollar un poco el pensamiento estratégico, ¿no? Aquí solamente para mencionar algunas, porque pueden ser muchas más. Por un lado, atraer diferentes tipos de pensamiento. Eso es importante, darme como a la tarea, si quiero, pues tener unas estrategias que sean eficaces, que de verdad me puedan funcionar, que me lleven a cumplir algunas metas y demás. Revisar, ¿cierto? Constantemente, mm, pues esas estrategias, ¿sí? Explorar información de diferentes ámbitos, poder actualizarme, ¿cierto? Poder tener diferentes perspectivas. A veces nos centramos y nos cerramos en una sola y es esto y es por aquí ya y no vemos otras alternativas. La anticipación, pues la anticipación es básica, esencial frente a tanto a ese pensamiento, el desarrollo de ese pensamiento estratégico, como a esa gestión del cambio, ¿cierto? ¿Anticiparme a qué? Anticiparme al futuro, ¿cierto? Por eso hablamos aquí de esa planeación. La fijación de objetivos, eso es básico y fundamental. Si yo no tengo unos objetivos claros, como decíamos en ese proverbio cuando estábamos hablando un poco de lo que significaba que es el pensamiento estratégico, pues cualquier camino me sirve, ¿cierto? A cualquier parte voy, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos realmente? ¿Mm? Flexibilidad de pensamiento. Es importante a veces, ciertos ámbitos, podríamos pensar, bueno, yo voy a conseguir estas metas a cualquier precio. Y tampoco es eso, ¿cierto? Se trata es de hacer las cosas bien, ¿cierto? De poner en marcha unas acciones, de revisar, bueno, esto me está sirviendo, no me está sirviendo, quizás debo hacer aquí ajustes, cambios, quizás aquí en esto no me fue bien. Bueno, voy a volver a retomar y revisar qué fue lo que hice que de pronto no me ayudó a lograr ese objetivo, esa meta, y cambiarlo, transformarlo, ¿cierto? Eso también se trata de esa gestión del cambio. Aprendizaje continuo. Entonces, estamos todo el tiempo aprendiendo, ¿no? A partir de experiencias, de vivencias que nosotros tenemos y lo más importante es ese aprendizaje que nos quede, sea que de pronto, lo que les decía anteriormente, no nos haya salido muy bien las cosas o de pronto sí nos salieron muy bien, pero es el aprendizaje que queda allí, ¿no? Y seguirlo aplicando. Eso que nos sirvió, bueno, vamos a seguir haciéndolo y de pronto mejorándolo, innovando, creando, ¿cierto? Porque aquí también la creatividad es fundamental. La objetividad, quizás salir un poco de esos prejuicios que a veces podemos tener, ¿sí? Y podemos pasar a la subjetividad y perder un rumbo un poco, ¿cierto? Entonces la objetividad aquí es básica y fundamental desde esa realidad que tenemos, desde eso que tenemos, ¿qué podemos hacer? El descanso. Si nosotros no tenemos un buen descanso, pues nuestra salud mental se va a ver afectada, por tanto también nuestra salud física, ¿sí? Es importante dormir bien, descansar bien, poder alimentarnos bien, allí también entra un poco. Y en ese descanso cambiar de rutina, ¿cierto? Cambiar de pronto de actividades, hacer actividades de pronto de ocio también en la medida, pues, del tiempo que nosotros tenemos. Aquí eso depende de esa organización. Si nos organizamos bien, seguramente, pues, lo vamos a poder hacer, ¿cierto? También tener ese tiempo un poco para descansar, para cambiar de actividades, porque la salud mental es fundamental y es importante que, pues, cada uno de nosotros la cuidemos, ¿cierto? Si no duermo bien, por ejemplo, mi función cerebral no va a estar bien, quizás al siguiente día no voy a dar todo de mí para lograr esos objetivos, esas metas, me voy a sentir agotado. Entonces, eso también es importante que nosotros lo revisemos ahora que ustedes inician este proceso académico, ¿no? Entonces, bueno, estas eran algunas recomendaciones que acá queríamos traerles. Y bueno, aquí ya, como para terminar, que nos digan ustedes, bueno, cómo el pensamiento estratégico aporta a su formación. Uno de ustedes que de pronto nos lo diga, aquí a través del micrófono, ya para cerrar.
Uno solito, Pau, no sé si levantaron la mano o están muy tímidos o quieren decirlo por el chat. No hay nadie que se anime todavía. Uy, José Dios mío, Mauricio ¿qué pasó? Se nos y fueron. Claudia. José Mauricio. Dale, José Mauricio. Bueno, pues es que lo que pasa es que esta sesión nos ha hecho reflexionar muchísimo, entonces es un poco eso, ¿no? Que, pues evidentemente ahí tenemos que hacer como unos cambios a veces drásticos, por ejemplo, en mi caso, que hacía mucho tiempo no estudiaba, solamente trabajaba y ahora tengo que estudiar y trabajar y pues me he dado cuenta como con todo esto, con todas estas sesiones y como entrando al campus, pues que realmente no es fácil. Entonces todo eso como que lo invita a uno y lo pone a reflexionar acerca de los cambios que hay que hacer y sobre, claro, evolucionar en el pensamiento crítico y todo lo que habían escrito también los otros compañeros. Pues porque si no se hace, pues entonces no vamos a poder lograr la meta que son varias metas, ¿no? O sea, unas metas, por ejemplo, que en mi caso me propongo a corto plazo, pues es como cumplir como con las actividades y luego entonces como poder eh, inscribirme al nuevo periodo después de que se termine y para poder después como obtener como un título. Digamos como que la reflexión es como esa, ¿no? Un poco de hacer grandes cambios que a veces no son muy fáciles. Ok, José, bueno, muchas gracias. Y de eso se trata, ¿cierto? Que revisemos y bueno, hagamos esos ajustes. Y bueno, aquí también lo que queremos que ustedes disfruten su proceso académico, ¿no? También que se lo gocen mientras están aprendiendo, mientras están un poco aplicando eso que ustedes están aquí conociendo en la universidad, porque esa también es la idea, ¿no? Dentro de ese aprendizaje significativo. Muchas gracias por tu participación. No sé si Claudia nos quieras ayudar con esta pregunta de qué características debo fortalecer para afrontar los cambios. ¿Cuáles crees que tú, un poco aquí a grosso modo, algunas que puedas mencionar? Bueno, ¿qué características? No sé, yo soy madre, ¿sí? Y, o sea, las chiquis tienen 10 y 7 años. Digamos que ahí se acortaría el tiempo, pero cuando uno se compromete y tiene como ese empeño de lograr las cosas y la visión que, digamos, yo tengo adelante es demostrarle a mis hijas de que no importa la edad que tengamos, lo importante es llegar al final de la meta, ser y hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, digamos que las características que yo le podría fortalecer es, digamos, si ellas en algún momento sienten de que no tengo tiempo para ellas, explicarles por qué no tengo tiempo y para qué estoy utilizando ese tiempo que no les voy a dar a ellas. Pero está hecho inicio. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, de pronto es como también ese aprendizaje, esa enseñanza que tú vas a dar a tu familia, ¿cierto? A tus hijas también, que se requiere constancia, dedicación para pues afrontar esos cambios, ¿cierto? Y para lograr esas metas en especial, como es pues ser profesional. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y por último, bueno, no sé si alguno nos quiere decir qué les gustó y qué sugerencias de pronto tienen para este encuentro. También eso es muy importante para nosotros. Amiga, Robert tiene la manito levantada. Bueno, Robert, no sé si Robert ya para finalizar, porque ya nos queda un minuto. Listo, perfecto.
Entonces ahí rápidamente, pues me gustó mucho como la preparación de la temática, también como la reflexión interna que nos lleva como a cada uno realizar en base pues a todo lo que nos enseñaste respecto a los líderes, respecto a cómo se también debe ser como un proceso para utilizar las estrategias y que tengamos un rendimiento académico bueno, ¿cierto? Eso me gustó bastante y pues me ha gustado algo muy general de cómo tal la universidad, es como la logística que como que utilizan porque pues como que están ahí atentos enviando los correos, incluso como por mensaje de texto, digamos como para que uno pueda sacar tiempo y poder entrar a los espacios. Eso me pareció excelente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos ya para finalizar, porque ya está la otra profe o el profe. Muchas gracias por sus participaciones. Y bueno, esperamos que de verdad pues esto les aporte bastante en este inicio académico y les deseamos muchísimos éxitos. Ustedes entran a una universidad que es una mega universidad en este momento con una acreditación institucional de alta calidad. Entonces, bienvenidos y pues bueno, les deseamos muchos éxitos en su formación académica. Pau. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Esperamos que este profes. espacio Gracias, haya profe, qué sido interesante de la su clase. agrado, de su interés, que Muchas hayan gracias, muy bajado un amables. poquito Hasta luego. ese nivel de angustia que traían del espacio anterior y esperamos que termine de tener una muy buena noche con la profe Sandra que los va a acompañar, creo que en el Sí, siguiente esta noche. espacio. Entonces, muchas gracias a todos por haber participado, por habernos acompañado y los dejamos. Bendiciones y linda noche para todos. Hasta